Hola, ¿cómo están? Si nosotros queremos saber por qué somos lo que somos, tenemos que saber por qué fueron lo que fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros antecesores. Lo mismo pasa con los pisos vinílicos, salvando las distancias, lo mismo pasa con los pisos vinílicos laminados, con los pisos vinílicos en PVC, etcétera, etcétera. Tenemos que saber de dónde vienen y dónde provienen. Hoy les voy a contar de uno de los antecesores de los pisos modernos que usamos hoy en laminado y en PVC, que son los pisos de ingeniería. Mi nombre es Marcos Lucato y soy tu experto en pisos. Como les contaba en la introducción, eh, antiguamente los pisos laminados melamínicos, los pisos en PVC, los pisos en SPC, en WPC, etcétera, etcétera, no existían. ¿Qué usaba la gente más de 100 años atrás, más de 50 años atrás, si queremos estar un poquito más cerca, en, para sustituir este tipo de pisos? Bueno, antiguamente, durante todo el siglo XVIII, en realidad fue una gran revolución, junto con la revolución industrial, y durante todo el siglo XIX, se empezaron a usar los pisos de madera natural. Porque la madera es muy buen aislante, es un producto, al ser orgánico, un producto cálido. Entonces, las casas de la gente que empezaba a tener algún tipo de beneficio social y económico a través de las mejoras que trajo a la sociedad. Estoy haciéndolo un poco histórico, pero tiene este trasfondo, digamos. La gente empezó a tener algún tipo de mejora en su estatus de vida a través de la revolución industrial. Entonces se empezaron a revestir el piso que anteriormente era de estuco o de ladrillo o inclusive de tierra batida con madera natural. Claro, esta madera, según la jerarquía que tuviera la familia, iba siendo de maderas duras, de maderas nobles, de roble, de incienso, de nogal, de viraró, en el caso de Sudamérica. Son maderas que fueron taladas en bosques nativos y con un ciclo de reposición, o sea, para que nosotros poder sacar 50 metros cuadrados de madera de roble, necesitamos que el roble tenga por lo menos 30 años de crecimiento para poder sacar un material más o menos utilizable. Esperar 30 años a reponer una planta o a reponer un árbol es económicamente y ecológicamente inviable. Entonces, llegó un momento en que estas maderas empezaron a escasear y por supuesto, su valor empezó a subir. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los fabricantes o del mercado para sustituir o por lo menos abaratar este material que se había vuelto casi ya de élite, ¿no es cierto? Fue crear una madera reconstituida. Los ingleses o los estadounidenses le llaman plywood. En Argentina se le llama terciado o multilaminado, que consiste en generar chapas o hojas o pequeñas láminas de madera natural, de una madera que a lo mejor no tenía
la nobleza de la madera que nosotros estábamos usando en aquel entonces para hacer pisos de madera, de parquet o entablonados o entalugados, sino una madera un poco más barata, un poco más fácil de conseguir, un poco con una rotación un poco más corta, maderas de deforestación. Se cortaban pequeñas láminas y esas láminas se apilaban unas con otras, generando un tablero multilaminado del espesor que nosotros quisiéramos para nuestro piso. Terminando este tablero con una chapa así, o con una lámina, o con una capa de madera dura, de madera noble, que a la postre iba a ser la vista de estos tableros. Esto ayudó a dos cosas en particular. Primero, a abaratar el costo, porque la cantidad de madera que se usaba por metro cuadrado de piso, la cantidad de madera noble que se usaba por metro cuadrado de piso, se fue reduciendo mucho. Entonces, con una sola planta ya podías hacer muchos más metros cuadrados. Con un solo árbol podías hacer muchos más metros cuadrados. Y también se mejoró significativamente la estabilidad del tablero. ¿Por qué? Porque, como ustedes sabrán, la madera tiene una veta, tiene una fibra. La fibra va, por lo general, longitudinalmente a la tabla. O sea, va del lado, tiene una fibra siempre tiene un solo sentido. Cuando nosotros, por una cuestión de humedad, el tablero tiende a, por una cuestión de capilaridad, a absorber humedad a través de la fibra. Entonces, la madera se va a dilatar por lo general mucho más en la parte longitudinal que en la parte transversal. Por otro lado, al tener las fibras todas en un mismo sentido, se vuelve frágil, siendo más fácil quebrarla de esta forma que quebrarla de esta forma, ¿no es cierto? ¿Me explico? Entonces, eso hace todavía hoy que la madera maciza tenga que tener procesos de secado, de algún tipo de procedimiento para que la madera natural no tenga grandes dilataciones o grandes contracciones, ni tampoco grandes movimientos liberando tensiones al estar en contacto con humedad o por la falta de la misma. Entonces, ¿qué se hizo? Estas famosas planchas de madera que yo les conté, las colocaron de forma aleatoria, más que aleatoria, de forma transversal. En la primera placa pusieron las fibras para darle una idea de norte a sur. En la segunda placa pusieron las fibras de este a oeste. En la tercera capa, norte a sur. La cuarta, este a oeste. Y así generaron una estabilidad o un equilibrio del tablero, donde se evitan las grandes contracciones o las grandes dilataciones por problema de humedad o de calor o de cualquier otra especie. Se creó un tablero mucho más estable y predecible que una madera natural, y se le colocó en la parte superior la última capa de madera natural, otorgándole la misma vista y la misma estética que los tableros de madera natural. Entonces, le incorporó al tablero de madera natural macizo estabilidad, se le mejoró el precio, se le mejoraron los costos e inclusive se le mejoró el impacto que tenía la industria del piso de madera en la ecología local y mundial, si queremos decirlo. Vamos a ir a una segunda parte
Esta es la introducción de lo que son los pisos de ingeniería. Vamos a seguir hablando de cuáles son las terminaciones, los acabados de los pisos de ingeniería y cuáles son las maderas más comunes que se usan para hacer este tipo de material. Gracias, recuerden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo capítulo, que es la segunda parte de este. Gracias y hasta luego.